Buenas. Para terminar la parte de movimiento lineal horizontal, nada más, que es lo que incluía la primera clase, nos faltaba la explicación del concepto de aceleración. Para empezar, es importante que comprendamos que la variable que vamos a utilizar es la letra A para aceleración y que las unidades con las que vamos a medir las magnitudes de aceleración es metro sobre dividido segundo al cuadrado. ¿Qué significa ese segundo al cuadrado? Significa que el segundo está multiplicado por sí mismo. Es decir, que lo que me está mostrando la aceleración es cuánto varía la velocidad en metros por segundo por cada segundo que pasa. Entonces la aceleración lo que genera es un cambio de velocidad. Bien, vamos a analizar el concepto de aceleración a partir de un gráfico. Fíjense que en este gráfico lo que yo estoy mostrándoles es la relación de un objeto que se está moviendo y que va cambiando su velocidad. En el eje Y puse la velocidad en la unidad metro por segundo y en el eje X el tiempo en segundos. Y lo que va mostrando el gráfico es que a medida que pasa el tiempo, la velocidad de ese objeto que se está moviendo, llamémosle que es un auto, cambia su velocidad. Primero aumenta, después disminuye la velocidad y después vuelve a aumentar. Entonces fíjense que lo primero y más importante es entender qué es lo que significan cada uno de esos puntos. Por ejemplo, acá el primer punto me dice que cuando el tiempo vale cero, es decir, cuando arranca el análisis del movimiento que estoy haciendo, la velocidad es cero, es decir, que el auto estaba parado. Cuando el tiempo vale un segundo, la velocidad es 10 ahora, es decir, que aumentó su velocidad. Para aumentar su velocidad, uno tiene que acelerar. Un segundo después, a los 2 segundos de haber comenzado el movimiento, su velocidad era de 30, es decir que aumentó todavía un poco más que lo que venía aumentando antes. Antes en un segundo había aumentado 10, ahora en un segundo más aumentó 20. Luego, fíjense que la línea rosa, la pendiente, está yendo hacia abajo en el gráfico, es decir que su velocidad disminuyó hasta que llegó a una velocidad de menos 10. Es decir que si yo me paro en el lugar donde estaba al principio, la velocidad de ese objeto estaría regresando hacia atrás, ese objeto, ese auto. Un segundo después, su velocidad es cero, es decir que se detuvo. Entonces fue para adelante, volvió hacia atrás y se detuvo. Ahora, la cuestión es, ¿qué significan cada una de esas pendientes? Y recuerden que cuando hablábamos en el término de velocidad, según la inclinación de la pendiente, era porque había mayor velocidad o menor velocidad. Acá pasa lo mismo. Cuanto más inclinada esté la pendiente, la aceleración va a ser mayor. Cuanto más horizontal esté la pendiente, esa aceleración va a ser menor. Ahora, ¿cómo calculo? Dijimos que la aceleración era la diferencia de la velocidad, o sea, el cambio de la velocidad. Entonces lo que tengo que conocer para saber la aceleración de un objeto es cuánto cambió su velocidad. Entonces debemos de incorporar un concepto nuevo, el de diferencia de velocidad o variación de velocidad, usando la letra delta como venimos haciendo siempre cada vez que queremos conocer una diferencia. Recuerden que cuando hacíamos delta X era desplazamiento y lo que restábamos eran las posiciones finales e iniciales. Cuando hacíamos delta T era el intervalo de tiempo, es decir, T final menos T inicial. Y ahora en delta B, velocidad final menos velocidad inicial. Eso se llama variación de velocidad. Y quiero analizar en los trayectos que marqué acá en el dibujito, en el gráfico, cuál es la aceleración y primero las diferencias de velocidades en cada uno de los trayectos. Trayecto 1, el que va de 0 a 1 segundo, trayecto 2, el que va de 1 a 2, trayecto 3, el que va de 2 a 4 y trayecto 4, el que va de 4 a 5. Entonces, trayecto número 1, la velocidad inicial 0. Trayecto número 1, velocidad final 10, que es lo que me dice en el gráfico. En el caso número 2, fíjense el trayecto 2 comienza un segundo, 10 metros por segundo su velocidad y termina en 30 metros por segundo. Entonces, velocidad inicial 10, velocidad final 30. Trayecto 3 comienza en 30 porque es de donde dejó en el trayecto anterior y termina en menos 10.
menos 10. Entonces, velocidad inicial 30, velocidad final menos 10. Y el trayecto 4 comienza en menos 10, porque estaba ahí, y termina en 0. Es decir, que tengo velocidad inicial menos 10, velocidad final 0. Ahora, si yo quisiera entonces calcular con esos datos en cada trayecto cuál es la variación de velocidad, lo que tengo que hacer es, a la final, restarle la inicial. Recordemos que siempre se hace de esta manera. Velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, 10 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo, eso me va a dar 10 metros sobre segundo. Variación de velocidad para el trayecto 2. 30 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundo. 30 menos 10 me da 20, unidad metros sobre segundo. Para el trayecto 3 me quedaría menos 10, porque menos 10 es la final, menos, ese menos está en la ecuación de la variación de velocidad, 30 que es la inicial. Menos 10 menos 30 me dan menos 40. Y en el cuarto trayecto tengo 0, que es la velocidad final, menos, que es de parte de la ecuación, menos 10, que es la velocidad inicial. Entonces menos por menos me da más, entonces me quedaría 0 más 10, 10 metros sobre segundo. Ahora, con esta información, yo quiero agregarle la variación del tiempo, porque no es lo mismo que haya modificado su velocidad de 0 a 10 en un segundo que lo haya hecho en 10 segundos. O sea, la relación es distinta. Acelera más lento o acelera más rápido. Entonces, lo que quiero saber también es el intervalo de tiempo en cada uno de esos trayectos en donde cambió su velocidad. Y recordemos que en el gráfico anterior yo les recomiendo que vuelvan al principio del gráfico si no copiaron el dibujo, dibujen en su hoja el gráfico que yo ya hice para que lo tengan siempre a mano y puedan ir viendo lo que vamos haciendo. Entonces, en el primer trayecto pasa de una velocidad de 0 a 10, o sea, una variación de 10 metros sobre segundo, en un intervalo de tiempo de un segundo. En el segundo trayecto lo hace en un segundo, o sea, cambia su velocidad 20 metros por segundo, llega a 30 esta vez, en un segundo. En el tercer trayecto lo hace en 2 segundos eso, no lo hace en 1, lo hace entre el segundo 2 y el segundo 4. Y en el cuarto trayecto lo hace en un segundo, va de la velocidad menos 10 a 0 en un segundo. Con esa información yo ya puedo calcular la aceleración, porque la aceleración lo que me va a permitir encontrar es cuánto varió la velocidad en cuánto tiempo. Dicho de otra manera, cuánto tiempo le llevó a ese vehículo pasar de una velocidad tal a una velocidad diferente. ¿Sí? Fíjense que siempre cuando vemos características de los autos que nos muestran en las propagandas, publicidades y demás, nos dicen que este auto tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100 en 6,9 segundos. Ahí me está diciendo una aceleración. Pasa de 0 a 100 en 6,9 segundos. Me está hablando una aceleración. Entonces, para calcular la aceleración, A va a ser igual a la diferencia, a esa variación de velocidad, dividido el intervalo de tiempo. Entonces, para el primer caso, la variación era 10 metros por segundo y el tiempo 1 segundo. Entonces, ¿qué me queda ahí? 10 metros, 10 dividido 1 me da 10, metros sobre segundo por segundo otra vez, porque tengo el segundo que estaba acá en la velocidad y el segundo que está acá en el tiempo. O sea, lo tengo dos veces. Y dijimos que segundo por segundo es como decir segundo al cuadrado. Y ahí me queda la unidad de aceleración. Bien, entonces ya podemos agregar a las ecuaciones de física la ecuación de aceleración. A igual diferencia de velocidad sobre intervalo de tiempo. Vamos con el trayecto número 2. Aceleración, entonces decíamos variación de velocidad sobre intervalo de tiempo, entonces me va a quedar que la aceleración del trayecto 2 va a ser 20 dividido 1 metros sobre segundo dividido segundo. Eso me queda 20 metros sobre segundo al cuadrado. Para el trayecto 3 hago lo mismo. Me va a quedar menos 40, que es la variación de la velocidad, dividido el tiempo que era 2. Entonces acá me quedó menos 40 dividido 2. Eso me da menos 20 y las unidades me sigue quedando aceleración. Y el trayecto número 4 sería 10 metros sobre segundo dividido 1. Fíjense que acá es positivo. Entonces me queda que la aceleración del trayecto 4 es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya sabemos qué es la aceleración, sabemos que la aceleración modifica a la velocidad, la puede aumentar o la puede disminuir. Cuando la velocidad aumenta, entonces la aceleración va a ser positiva.
cuando la velocidad disminuye, la aceleración va a ser negativa, que es lo que pudimos obtener cuando hicimos el resultado en esta situación. Acá vimos que en el trayecto 1 la aceleración era positiva, en el trayecto 2 positiva, en el trayecto 3 fue negativa y en el cuarto positiva. Es decir, que fue positiva en el 1, 2 y 4 y negativa en el 3. Si vamos al gráfico de coordenadas cartesianas de nuevo, de velocidad en función del tiempo, veo que el 1, el 2 y el 4 van hacia arriba, aceleración positiva, y el 3 va hacia abajo, aceleración negativa. Y recuerden que según la inclinación es mayor o es menor. Ahora, eso ya está, no es muy difícil. Acá el problema surge cuando quiero calcular el desplazamiento de un auto que ahora no se está moviendo con velocidad constante, sino está siendo acelerado. Es decir, antes se movía con velocidad constante de, por ejemplo, 10 metros sobre segundo, entonces por cada segundo que pasaba recorría 10 metros. Pasaban 2 segundos, recorría 20, pasaban 10, recorría 100 y así era una ecuación lineal. Ahora eso ya no puede ser así, porque por cada segundo que pasa está cambiando su velocidad. Es decir, que por cada milésima de segundo también la cambió, por cada nanosegundo lo cambió y así siempre va a cambiar. Entonces ya no es lineal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y se termina transformando en vez de lineal en una función parabólica, ¿sí? Una parábola. Entonces, ¿qué significa? Bueno, vamos a analizar un poquito la situación. Cuando queríamos averiguar dónde se encontraba un objeto, o sea, cuál era la posición final de un objeto en el movimiento que no tenía aceleración, usábamos la ecuación horaria. La ecuación horaria era que para la posición final yo necesitaba conocer la posición inicial más la velocidad con la que se estaba moviendo y el tiempo que estaba en movimiento. Con esos datos yo podía saber dónde estaba un objeto en cualquier momento del tiempo que yo desee averiguar. Ahora, esto es cuando la velocidad es constante y ahora no es constante. Ahora dijimos que la velocidad está variando según el incremento de la aceleración. Entonces es decir que tengo que modificar esa ecuación horaria. En realidad no es modificar, sino agregarle algo. Fíjense que acá en verde está la nueva ecuación horaria que vamos a utilizar. Fíjense que la primera parte es muy similar. Lo único que cambió fue esta velocidad, que acá era la velocidad, acá es velocidad inicial. ¿Y por qué cambian eso? Acá no podía ser inicial porque es siempre la misma. Ser inicial o ser final es exactamente lo mismo porque no cambiaba. Pero acá, como la velocidad está cambiando, es necesario escribir que sea inicial. ¿Sí? Entonces lo que va en esta ecuación es velocidad inicial. Y le agregamos este término, un medio por la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Eso es lo que me da, luego de hacer una demostración matemática, llegamos hasta ahí. No quiero aburrirlos con eso, pero si alguno necesita, me avisa y lo hacemos específicamente para esas personas. Entonces, fíjense que si en esta ecuación no hubiese aceleración, la aceleración valdría 0. Si la aceleración vale 0, como está multiplicando, todo este término se va a cancelar y me quedaría la ecuación horaria del movimiento sin aceleración. ¿Qué quiere decir? Decíamos que si no había aceleración, usábamos esta antes. Y ahora como empezó la aceleración a trabajar también, usamos la nueva ecuación. Pero si la aceleración vale 0, entonces todo este término se cancela porque está multiplicando y cancela todo, y nos quedaría la ecuación horaria de antes. Es decir que ya podemos usar directamente esta ecuación y listo. ¿Sí? No hacer dos ecuaciones diferentes. Ya saben que si no hay aceleración le ponen 0 y se cancela todo el término a partir del más. Entonces vamos a analizar la ecuación horaria para cada uno de esos trayectos que están en el gráfico. De nuevo tengan el gráfico a mano. Trayecto número 1. Lo analizamos. Como no tengo la posición inicial de donde partió ese auto que se estaba moviendo en ese dibujo, yo le pongo 0. Y eso se los recomiendo siempre. Lo que no conozco de inicial puede ser 0, porque al no conocerlo, salvo que me lo estén pidiendo, yo le doy el análisis que quiero. Entonces decido que empiezo a analizar mi situación problemática desde donde el ejercicio me lo está pidiendo y a ese valor le pongo 0, porque ahí arranca todo mi análisis, arranca en el 0. Entonces, analizo situación. Trayecto 1, recuerden que van cambiando las velocidades, posición inicial va a ser 0, posición final la desconozco. Velocidad inicial en el gráfico dice 0, arranca el puntito en 0. Velocidad final del trayecto 1 va a ser 10. La aceleración la calculamos hace un ratito, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo que demoró en hacerlo
fue de 1 segundo. Entonces fíjense que lo primero que hice, esto también se los mandé en los ejercicios resueltos de la velocidad, es siempre escribo los datos, para tener los datos claros y en línea con lo que estoy pidiendo. Y lo segundo que hago es escribir la ecuación que voy a usar para resolver este ejercicio. En este caso, como me está pidiendo la posición final del automóvil al final del trayecto 1, utilizo la ecuación horaria. Recuerden, cuando pide posición final, voy con la ecuación horaria directamente. Entonces reemplazo los datos. Posición inicial va a ser 0. Velocidad inicial, acá dice 0. Por 1 segundo, que es el tiempo. Más la mitad de la aceleración es 10, por 1 segundo al cuadrado. Fíjense que como este es 0 y está sumando, lo taché. Que como este es 0 y está multiplicando, taché los dos. Porque el 0 multiplica al 1 y cancela también al 1. Entonces saco los dos. Y ahí tengan cuidado, porque muchos siempre es algo normal que se tienten y cancelen solamente este 0 y les quede el 1 ahí. Se tachan los dos juntos, porque el término es de más a más. ¿Bien? Entonces me va a quedar solamente la parte de aceleración en este caso. 1 medio por 10 metros sobre segundo al cuadrado por 1 segundo cuadrado. Fíjense que acá estaba el paréntesis y acá no está el paréntesis. Eso significa que ya elevé esto al cuadrado. ¿Y qué es lo que elevé? Elevo el 1 al cuadrado y elevo el segundo al cuadrado. El número y su unidad, los dos, porque están entre paréntesis, y el cuadrado está aplicándose a los dos números, a los dos valores. Entonces me quedó 1 segundo al cuadrado, ya está elevado el segundo. 1 al cuadrado me sigue dando 1, por eso no puse nada. Entonces me queda medio por 10, 5, por 1, 5. Esa es la posición final del trayecto 1, que va a ser la misma que la posición inicial del trayecto 2, porque termina el trayecto 1, cambia la velocidad y arranca el trayecto 2. Entonces en esa posición, que era la final para el trayecto 1, va a ser la inicial para el trayecto 2. Bien, entonces ahora voy al trayecto 2. Y en los datos pongo, en la posición inicial, lo que me había dado la final anterior. 5 metros, fíjense, ahí está. Entonces tengo, y armo todo otra vez. Posición final, no la conozco, la quiero averiguar. La velocidad inicial del trayecto 2 era 10 metros por segundo, la velocidad final 30, la aceleración de ese trayecto era 20 y el intervalo de tiempo 1. Reemplazo otra vez los datos, y esto vamos a hacerlo, ya al siguiente vamos a saltear toda esta parte. Entonces me queda, posición inicial puse 5, velocidad inicial 10 y el intervalo de tiempo 1, más un medio por la aceleración. Ese medio siempre está ahí. A veces pueden encontrar A dividido 2, es exactamente lo mismo, ¿sí? Así que, como quieran ustedes, háganlo. Un medio por 20 por 1 segundo al cuadrado. Entonces 5 metros me quedó igual. Acá me quedan 10 metros y se cancelaron los segundos. Porque acá tengo 10 metros dividido segundo por 1 metro por segundo. Es decir, tengo el segundo multiplicando y el segundo dividiendo, se cancelan entre sí. Más la mitad de 20 me queda 10 y 1 segundo al cuadrado me queda 1 segundo cuadrado. Se cancela el segundo cuadrado y entonces paso al siguiente caso, al siguiente renglón, perdón. 5 metros más 10 metros más 10 metros. Eso me da 25 metros. Es decir, que el auto ya se encuentra a 25 metros de distancia del punto de partida. ¿Por qué? Porque yo acá, fíjense que ya estoy sumando los 5 metros del primer trayecto. Ahora se agrega una parte más y queda en 25. O sea, si el auto se va moviendo en línea recta, en el primer trayecto recorrió 5 metros, en el segundo trayecto llegó hasta el 25. Es decir, que recorrió 20. Si queremos hacer la cuenta rápida. Y sabemos además también que a partir del segundo trayecto, cuando termina el segundo trayecto, comienza el tercer trayecto, que es el que la velocidad era negativa. O sea, que la aceleración era negativa, que empezaba a desacelerar. Pero que la aceleración sea negativa no quiere decir que la velocidad sea siempre negativa. Recuerden que era 30 la velocidad. La aceleración es negativa y empieza a disminuir su velocidad. Pero durante un largo trayecto sigue siendo positiva todavía. Cada vez más chica, pero sigue siendo positiva. Y entonces fíjense que decíamos que la posición final en el trayecto 2 va a ser igual a la posición inicial del trayecto 3 ahora. Entonces paso a el trayecto 3. En posición inicial pongo lo final anterior, 25 metros. No conozco la posición final. Velocidad inicial 30, velocidad final menos 10. Y ahí un poquito lo que les decía.
aceleración menos 20, y fíjense entonces que lo que veníamos diciendo era, como la velocidad con la que comienza es 30, sigue moviéndose a 30, pero va disminuyendo. Se mueve a 30 metros por segundo, se mueve a 29, se mueve a 28, se mueve a 27 y así va disminuyendo, pero sigue con velocidad positiva. O sea que se sigue moviendo para adelante, pero cada vez más despacio. Esto es como me voy en un auto y mientras voy frenando, el auto sigue hacia adelante moviéndose, pero cada vez más lento. Bien, entonces, ahí están los datos correspondientes. Delta T, 2 segundos. De nuevo, copio la fórmula otra vez y reemplazo los datos. Posición inicial 25, más velocidad 30 por intervalo de tiempo 2, más un medio por menos 20 por 2 segundos al cuadrado. Tengo entonces 25 metros, queda como está. 30 por 2, 60, se cancelan 2 segundos, más, y fíjense que acá hay un menos, porque la aceleración era negativa, y lo puse entre paréntesis para que no nos confundamos. Esto es un por, parece un menos, pero es una multiplicación. La mitad de menos 20, eso me da menos 10. Sigue el paréntesis porque acá hay un más. Entonces, para que no se nos confunda el más con el menos, lo separamos con un paréntesis. Por 4 segundos al cuadrado. Y acá está lo que decíamos al principio. Se eleva el número al cuadrado y se eleva el segundo al cuadrado. Entonces tengo 2 al cuadrado 4, segundos al cuadrado, segundos cuadrados. Fíjense cómo lo digo. Segundos al cuadrado me da segundos cuadrados. Y entonces después, en el tercer renglón, 25 metros, más 60 metros, más menos 40 metros, que es el resultado de hacer menos 10 por 4. Eso me da menos 40 y sigo todavía conservando el paréntesis. ¿Hasta cuándo? Hasta acá el cuarto renglón. En el cuarto renglón sumé el 25 con el 60, me dio 85, y multipliqué el más por el menos. Más por menos me da menos, entonces me quedó menos 40. 85 metros menos 40 me da 45 metros. Es decir que a partir del tercer trayecto, mientras iba avanzando, iba frenando. Entonces llegó hasta 45 metros de distancia. Recordemos, empezó en 0. Trayecto 1 quedó en 5. Trayecto 2 terminó en 25. Trayecto 3 terminó en 45. Y que además sabemos que el final del trayecto 3 es el principio del trayecto 4. Y entonces ahí pasamos al trayecto 4. Hacemos lo mismo que venimos haciendo siempre y nos va a dar que la posición final del auto va a ser 40 metros. Ahí está todo el análisis. Si quieren ustedes pongan pausa y háganlo. Les recomiendo que lo hagan solos. Y entonces la posición final de ese auto va a ser 40 metros de distancia. Ahora la cuestión es, ¿qué hacemos con esta información? ¿No? Porque, buenísimo, ya sabemos que el auto estuvo diferentes etapas. Fíjense que en el primer segundo recorrió 5 metros y en el segundo segundo recorrió 20 metros más. O sea, ahí hay una diferencia enorme, por lo cual la línea que marca el gráfico de posición en función del tiempo no puede ser una línea recta. De hecho, dijimos que no es una función lineal, sino es una función parabólica, o sea, es una parábola. Entonces, lo primero que quiero hacer es que analicemos un gráfico de la aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el gráfico de aceleración en función del tiempo, lo que tenemos es que entre el segundo 0, cuando arranca todo, y el primer segundo, aceleró a 10 metros por segundo. Siempre fue a 10 metros por segundo. Nosotros nos vamos a trabajar aceleraciones variables todavía. Quizás lo hagamos en otro tema, pero todavía no sabemos. Después pasó una aceleración de 20, después tuvo una aceleración de menos 20 y después tuvo una aceleración de 10 de nuevo. Que eso es lo que nos dio el resultado cuando averiguamos cada aceleración. Lo único que hicimos fue representarlo en un gráfico de aceleración en función del tiempo. Pero analicemos también qué es lo que sucede en estos casos en un gráfico de coordenadas cartesianas, de posición en función del tiempo con los datos que obtuvimos recién. Y fíjense que lo que marqué acá es, cuando empezó todo, la posición que yo había elegido fue 0. ¿Sí? Segundo 0, tiempo 0, posición 0. Pasó un segundo, estaba a 5 metros. Pasaron 2 segundos, estaba a 25 metros. Pasaron 2 segundos más, o sea, está en 4 segundos ya de todo el viaje, y está en la posición 45. Y cuando pasó un segundo más, que ahí se detuvo porque llegó a velocidad 0, quedó en una posición de 40 metros. O sea que el auto fue hacia adelante y luego retrocedió 5 metros en total. Bien, ahora
Yo no sé qué pasa entre medio de todo esto, porque la velocidad fue cambiando. Entonces, por cada milisegundo que haya dentro de un segundo, es distinto el espacio que se desplazó. Entonces lo dejo por ahora como puntitos nada más. No hago ninguna línea que los una. Y vamos a analizar una situación problemática. Si quieren descansen un rato y vuelvan a poner play cuando estén con ganas de hacer el ejercicio. Dice así, un auto está detenido en un semáforo en rojo. Cuando este se pone en verde, el piloto acelera con aceleración igual 2 metros sobre segundo al cuadrado durante 6 segundos. Situación problemática, el auto está detenido, hay un semáforo adelante que está en rojo, cuando el semáforo se pone en verde, el auto comienza a acelerar y lo hace con una razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado y durante un tiempo de 6 segundos. O sea, durante 6 segundos está acelerando con ese mismo valor. Y quiero calcular, primero, velocidad al final del trayecto, segundo, posición donde se va a encontrar cuando terminen los 6 segundos, y después también quiero que grafiquemos la aceleración en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, la posición en función del tiempo. Empecemos haciendo lo primero. Ahora ya, además de escribir datos, lo que les aconsejo es que hagan un dibujo, un gráfico de la situación. Ahí yo dibujé un autito con el semáforo, ¿sí? Y defino valores. Fíjense, como no tengo información de la posición inicial ni el tiempo inicial, sí de la velocidad inicial porque dice que estaba detenido, le doy los valores que a mí me parece más conveniente para el estudio del caso. Entonces tengo posición inicial 0, que arranque en 0 así es más fácil. Tiempo inicial 0, que arranque el tiempo en 0 para que sea más fácil también. Velocidad inicial no lo determino yo como 0. El ejercicio me decía que estaba detenido en un semáforo en rojo. Si está detenido, su velocidad es 0. Y ahí tengo que también poder ver o leer información que no está en números, pero que está en el enunciado. Y quiero saber, en el punto 1, la velocidad final del trayecto, o sea, velocidad final. Y en el punto 2, la posición donde se va a encontrar, o sea, posición final. Y tengo que el tiempo final, o sea, que todo el tiempo que tardó moviéndose fue de 6 segundos. Y que ese trayecto en donde se empezó a mover hasta que pasaron 6 segundos, lo hizo con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Bien? Entonces vamos a analizar lo primero. Punto 1 dice la velocidad. Como me está pidiendo la velocidad, yo no puedo usar la ecuación de velocidad que usábamos antes, porque antes se acuerdan que velocidad era desplazamiento sobre tiempo. Ahora el problema es que como la velocidad al final del trayecto depende de la aceleración, hay que usar la ecuación de aceleración para averiguar esto y despejarlo pensando en la velocidad. Entonces fíjense qué es lo que hice. Aceleración es igual a la variación de la velocidad dividido la variación del tiempo, y eso es igual entonces a velocidad final menos velocidad i, o sea, amplié un poquito ese delta, dividido tf menos ti. Reemplazo datos, yo conozco la aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Velocidad final es mi incógnita, menos velocidad inicial, dijimos que era 0 porque estaba detenido. Dividido, tiempo final dijimos que era 6, menos tiempo inicial le pusimos 0 porque era conveniente. ¿Y por qué es conveniente? Y porque fíjense que me permite hacer esto ahora, me permite borrarlo. Y eso estaría bueno. Si no lo borraría, yo le pondría como inicial 2, tengo que ponerle al final 8 después. Y ahí tengo que hacer otra cuenta. 8 menos 2 me va a dar 6. No es una cuenta difícil, pero es una cuenta extra. Entonces me quedaría 2 metros sobre segundo al cuadrado igual BF menos 6 porque taché lo que no tenía sentido hacerlo. Entonces ese 6 segundos que está molestándome en la incógnita lo paso para el lado izquierdo del igual. Como está dividiendo pasa por, multiplicando. ¿Sí? Entonces eso es un por, no es una X. Entonces me quedó 2 metros sobre segundo al cuadrado por 6 segundos. Eso es igual a la velocidad. Y fíjense que yo acá abajo tengo segundo al cuadrado y arriba tengo segundo nada más. Entonces el segundo se cancela con el cuadrado. Me queda metros sobre segundo. 2 por 6, 12, o sea, la velocidad al final del trayecto de esos 6 segundos es de 12 metros sobre segundo. Lo cual es razonable, porque si por cada segundo aumenta su velocidad 2, pasa un segundo, aumenta 2, pasan 2 segundos, ya está en 4, 3, 6, y así hasta que llega a 6 segundos me va a dar 12. Ahora paso a analizar
La posición, punto número 2, posición. Para analizar posición dijimos ecuación horaria. Entonces, en la ecuación horaria pongo los mismos datos. Posición inicial, 0. Velocidad inicial, 0 porque estaba detenido. El tiempo, 6 segundos. Total, después se va a cancelar. Más la mitad de la aceleración, que era 2, por el tiempo que estuvo moviéndose, 6 segundos al cuadrado. Como este se canceló, este término se canceló, me quedó solamente esta partecita. 1/2 por 2 metros sobre segundo al cuadrado por 36 segundos. Eso me da, fíjense que 36 segundos cuadrados me quedó ahí. 36 porque 6 por 6, 36. Segundo cuadrado porque segundo al cuadrado es segundo cuadrado. Entonces me queda 1/2 por 2, 1 por 36, 36. El segundo cuadrado se canceló con el segundo cuadrado y me quedó entonces que luego de estar 6 segundos moviéndose con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, se desplazó o llegó a una posición final de 36 metros. Ahí tengo la respuesta 2. Gráfico 3. El gráfico de aceleración en función del tiempo. O sea, ¿qué pasó con la aceleración a medida que pasó el tiempo? ¿Y qué pasó con la aceleración? Nada, no cambió, siempre fue 2. Es decir, desde el segundo 0 o el posterior, en la milésima siguiente al segundo 0, su aceleración estaba en 2 y continuó hasta los 6 segundos con esa misma aceleración. Punto número 4. Velocidad en función del tiempo. Entonces, velocidad en el eje Y, tiempo en el eje X. ¿Y qué pasó con la velocidad? Aumentó desde el 0, 2 por segundo, 2 metros por segundo, hasta los 6 segundos que había llegado a 12, dijimos. Como el cambio de la velocidad sí es lineal, el cambio sí es lineal de la velocidad, porque dijimos que un segundo vale 2, 2 vale 4, 3 vale 6, 4 vale 8, 5 vale 10, 6 vale 12. Y ahí uno la línea y ahí me doy cuenta en cada segundo qué velocidad tuvo. Si yo quiero averiguar cuál fue la velocidad a los 4,5 segundos, ¿qué hago? Agarro la regla, ubico en el 4,5 y me fijo a dónde se corta la línea, la pendiente. Cuando veo dónde se cortó, voy hacia el eje Y y me fijo qué velocidad tenía en ese tiempo. Y eso me sirve este gráfico de velocidad en función del tiempo, para averiguar velocidades en instantes, por ejemplo. Analicemos ahora entonces el punto 5, que es el más complejo. Posición en función del tiempo. ¿Sí? O sea, cómo cambia la posición de ese automóvil a medida que transcurren esos 6 segundos de tiempo. Recordemos que sabemos que en el tiempo 0, que es donde decidimos ponerle 0, la posición del auto era 0. Y que el resultado que nos dio el punto 2 cuando averiguamos la posición final luego de los 6 segundos fue 36 metros. O sea, tenemos dos datos nada más para hacer este gráfico. 0, 0, 6 segundos, 36 metros. No sé qué pasó en el medio, por lo cual no corresponde que hagamos esa línea recta que va de este punto a este punto, porque el auto está acelerando. Entonces esto dijimos que no era una función lineal. La ecuación, el gráfico de velocidad, sí es una función lineal, pero el gráfico de posición es una función parabólica, es decir, que tienes una curva ascendente o descendente según el caso que estemos analizando. Acá es ascendente claramente porque arranca en 0 y tiene que terminar en 36, es decir, que la curva va a ir hacia arriba. Ahora, pero ¿cómo grafico todo lo que pasa acá en el medio para saber efectivamente a dónde se iba a encontrar en cada uno de los segundos previos? La única forma que tengo es armando una tablita, la famosa tablita de eje de coordenadas cartesianas, x e y en matemática. Acá vamos a ponerle tx, o sea, el tiempo y la posición. Y fíjense que lo que yo hice fue, le di valores de los segundos que están en el gráfico. Segundo 1, 2, 3, 4, 5. El 6 no porque ya lo conocíamos. Y lo que hago es calcular con la ecuación horaria, que ya conozco, que ya tengo, en ese tiempo a dónde va a estar. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a la ecuación horaria que usé para el ejercicio número 2, esto que está acá, ¿sí? Y le doy valores al tiempo distintos. Entonces, en vez de que sea 6 segundos, le pongo 1 segundo. Saco la cuenta y me fijo cuál es la respuesta. Después le pongo 2 segundos al tiempo, saco la cuenta y me fijo la respuesta. Uso 3 segundos, uso 4, uso 5
y me va a dar en todos los casos un valor para las posiciones. Es decir, cuando el tiempo valga 1, la posición va a ser 1. Cuando el tiempo valga 2, la posición va a ser 4. Cuando el tiempo valga 3, y ahí lo voy armando. Y fíjense que en el mismo gráfico yo había partido de este puntito y el punto inicial nada más. Ahora sé que cuando el tiempo vale 1, la posición también va a estar en 1. Que cuando el tiempo vale 2, la posición va a estar en 5. Ahí está un poquito abajo de 5. O sea, en 4, perdón. Cuando el tiempo vale 2, la posición en 4. Cuando el tiempo vale 3, la posición va a ser 9. Y ahí está. Cuando el tiempo vale 4, la posición tiene que ser 16. Y ahí lo dice arriba del 15. Y cuando el tiempo vale 5, la posición va a ser 25. Y cuando el tiempo vale 6, ya sabíamos que era 36. Y después lo que hago es unir esos puntos. Cuando uno esos puntos me va a quedar esa curvita hacia arriba, es una parábola, que me va a mostrar la posición de ese auto a medida que pasa el tiempo. Entonces, si yo quisiera averiguar gráficamente en qué posición va a estar el auto a los 3 segundos, 5, o sea, a los 3 segundos y medio, voy al 3,5 del tiempo, hago la línea punteada verde, a donde cruza me voy para la izquierda, al eje Y, y me fijo a dónde lo corta. Si lo quiero averiguar analíticamente, voy a la ecuación horaria, le pongo al tiempo 3,5 segundos y me fijo cuánto me da. Ese resultado analítico con ese resultado gráfico deberían ser lo más parecido posible para constatar de que esté más o menos bien hecho. Bueno, este es el final del video. Cualquier cosita, saben que tenemos los mismos medios de siempre para discutirlas, para sacarse dudas y lo que necesiten, estamos ahí, ¿sí? Espero que se haya entendido.